Capítulo 1. La llave que cambia de manos. La casa llevaba meses anunciada. No destacaba por nada en especial. Fachada beige, 2 plantas, persianas de aluminio algo torcidas y un pequeño jardín delantero que nadie regaba desde hacía tiempo. Estaba en una urbanización tranquila, a 40 minutos de la ciudad, de esas donde las farolas se encienden puntuales y el silencio empieza demasiado pronto. Para Daniel, esa era precisamente la clave. Había aprendido que la gente no desconfía de lo anodino, de lo que parece correcto, de lo que no reclama atención. La casa era eso, correcta. Invisible. Daniel llegó a las 5:20 de la tarde, 10 minutos antes de la cita. Aparcó el coche en la acera de enfrente y observó el entorno con la calma de alguien que no tenía prisa por nada. Miró las ventanas vecinas, contó los coches. Identificó rutinas: un perro que ladraba siempre al pasar a alguien, una vecina que regaba plantas a la misma hora, un niño en bicicleta que daba vueltas sin supervisión. Todo estaba donde debía estar. Sacó las llaves del bolsillo interior de la chaqueta. Eran nuevas. Siempre lo eran. No reutilizaba cerraduras. No repetía errores. La primera norma era clara. Cada inquilino debía creer que inauguraba el lugar. A las 5:29 apareció Laura. Daniel la reconoció de inmediato. Tenía ese tipo de rostro que transmitía cansancio antes, incluso de hablar. 30 y pocos años, pelo recogido de cualquier manera, una mochila colgada al hombro, y la mirada de alguien que llevaba demasiado tiempo buscando algo que no encontraba. ¿Daniel?, preguntó ella, con una sonrisa educada. Sí. Laura, ¿verdad? Se dieron la mano. Él notó el gesto tenso. La presión justa. No había confianza, pero sí necesidad. Eso era lo importante. Entraron en la casa. Daniel encendió las luces una a una, como si estuviera mostrándole un hogar y no un espacio de paso. Laura caminaba despacio, observándolo todo con atención. Las paredes limpias, el suelo sin marcas, el olor neutro, casi clínico. Está bien, dijo ella, dudando. Es más grande de lo que pensaba. Daniel sonrió con moderación. Suele pasar, en las fotos nunca se aprecia del todo. Ella asintió, subió las escaleras, abrió armarios, se asomó al baño. Todo funcionaba, todo parecía normal. Eso era lo que más tranquilizaba. ¿Vives sola?, preguntó Daniel como al pasar. Sí, respondió ella. Bueno, ahora sí. No dio más explicaciones. Él no las pidió. Firmaron el contrato en la mesa del comedor. Daniel colocó los papeles con cuidado, alineándolos. Laura firmó rápido, como si temiera que alguien le quitara la oportunidad si se detenía demasiado. Cuando terminó, él deslizó las llaves por la mesa. Aquí tienes. Si necesitas algo, estoy disponible. Vivo relativamente cerca. Era mentira, pero ella no lo sabía. Laura cerró los dedos alrededor del metal. En ese gesto había alivio, seguridad, la sensación de empezar de nuevo. Daniel observó ese momento con atención. Siempre lo hacía. La primera vez que un inquilino sujetaba las llaves. Era ahí cuando comenzaba todo. Esa noche, Laura durmió mal. No por la casa. La casa estaba en silencio. Demasiado. Era un silencio limpio, sin ruidos de vecinos ni tráfico. Un silencio que amplificaba pensamientos. Se despertó a las 3:12 de la madrugada, convencida de haber oído algo. Se incorporó en la cama. Escuchó. Nada.
solo su respiración. Se levantó, recorrió el pasillo, revisó puertas y ventanas. Todo cerrado. Volvió a la cama con una sensación incómoda en el estómago, pero se obligó a dormir. No sabía que en ese momento Daniel estaba despierto. Sentado en su coche, a 2 calles de distancia, observaba la fachada de la casa con las luces apagadas. No hacía nada ilegal. No entraba. No se acercaba. Solo miraba. Tenía tiempo. Siempre tenía tiempo. En su cuaderno, escribió una sola línea. Inquilina 14. Perfil compatible. Vive sola. Rutina inestable. Necesidad emocional alta. Cerró el cuaderno. Arrancó el coche. Se fue sin hacer ruido. Laura, desde su cama, sintió algo parecido a un escalofrío. Se giró hacia la pared, apretó las sábanas y se convenció de que era solo el cambio, el cansancio, el miedo normal de la primera noche. No podía saber que esa casa no se alquilaba para vivir. Se alquilaba para quedarse. Y Daniel nunca perdía de vista sus propiedades. Capítulo 2. Los primeros huéspedes. La casa volvió a llenarse de vida un viernes por la tarde. Un coche gris se detuvo frente al portón oxidado poco después de las 6. Bajaron 2 personas, una pareja joven, alrededor de los 30. Ella llevaba una mochila grande y gafas de sol. Él arrastraba una maleta rígida, golpeando sin cuidado los escalones de piedra. Reían, hablaban alto, como quienes llegan convencidos de haber encontrado una ganga. Desde la ventana del piso superior, Julián los observaba, no con ansiedad, no con emoción, con atención. Siempre era así con los primeros huéspedes, una fase de estudio. No actuaba de inmediato. Nunca lo hacía. La casa exigía tiempo, paciencia, convivencia. No se trataba solo de matar. Eso era lo que la gente no entendía. Se trataba de convivir con la normalidad antes de romperla. Bajó las escaleras con pasos tranquilos y abrió la puerta principal justo cuando la pareja estaba a punto de llamar. Sois Laura y Marcos, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa educada. Sí, perdona. ¿Llegamos un poco antes? Respondió ella. El viaje fue más rápido de lo que esperábamos. No hay problema, dijo Julián. La casa es vuestra. Esa frase siempre le producía una satisfacción particular. La casa es vuestra. Los vio entrar, mirar alrededor con curiosidad, comentar lo grandes que eran las habitaciones, lo rústico del suelo, lo auténtico del lugar. Él asentía, respondía lo justo, guiándolos por el interior como quien muestra un museo que ya no le pertenece del todo. Pero la casa nunca dejaba de ser suya. La primera noche transcurrió sin incidentes. Julián cenó solo en la cocina mientras escuchaba el murmullo de la televisión del salón, risas enlatadas, comentarios triviales, el tintinear de copas. Era importante dejar que los huéspedes se sintieran cómodos, que olvidaran que no estaban en su propio hogar, que bajaran la guardia. Desde su habitación, Julián anotó mentalmente detalles. Laura dormía del lado izquierdo de la cama. Marcos roncaba, pero solo después de beber. Cerraban la puerta del dormitorio, pero no con llave. La casa le devolvía los sonidos amplificados, pasos, respiraciones, el crujir de la madera. Todo quedaba registrado en su memoria como si fuera un plano sonoro. A las 3 de la madrugada se levantó. No entró en su habitación. No los miró dormir. Solo bajó al sótano. Allí, detrás de un armario antiguo, se encontraba la verdadera razón por la que había comprado aquella casa años atrás. Una estancia pequeña, reforzada, sin ventanas, aislada acústicamente. No era una habitación improvisada.
Había sido pensada, diseñada y perfeccionada con el tiempo. Encendió la luz. Revisó el orden. Comprobó que todo estuviera exactamente donde debía. Luego apagó y volvió a subir. Todavía no. El sábado por la mañana, Laura fue la primera en levantarse. Preparó café y salió al patio con una taza en la mano. Julián fingía leer un periódico viejo. «Es muy tranquilo aquí», comentó ella. «Se escucha todo, pero en el buen sentido». Julián sonrió. «La casa es antigua». «¿Tiene memoria?», respondió. «Guarda los sonidos». Ella rió, sin entender del todo la frase. Marcos se unió más tarde. Hablaron de rutas, de pueblos cercanos, de lo bien que habían dormido. Todo era normal, demasiado normal, y eso era lo que Julián necesitaba. Por la tarde salieron a hacer turismo. Julián se quedó solo. Recorrió la casa lentamente, como si caminara por un cuerpo dormido. Entró en la habitación que ocupaban. Revisó sin tocar demasiado. Maletas abiertas. Ropa desordenada. Un móvil cargando sobre la mesilla. No tomó nada. No dejó nada. La casa no toleraba cambios bruscos. Esa noche el ambiente fue distinto. Habían bebido fuera. Marcos hablaba más alto. Laura parecía cansada. Discutieron por una tontería. El camino de regreso, el GPS, el cansancio acumulado. La casa escuchaba. Siempre escuchaba. A las 2 de la madrugada, la discusión terminó en silencio. Marcos se durmió primero. Laura tardó más. Julián lo sabía por la respiración irregular, por el sonido leve del colchón al girarse. Entonces bajó. Esta vez no fue al sótano. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. No la abrió. Solo apoyó la mano en la madera, sintiendo la vibración mínima de 2 cuerpos al otro lado. Laura se quedó inmóvil. No había escuchado pasos. No había visto nada, pero sintió algo. La respiración se le cortó durante un segundo. Luego se obligó a relajarse. La casa cruje, se dijo. Es normal. Julián retiró la mano y volvió a su habitación. Sonrió en la oscuridad. El primer síntoma siempre era ese: la duda. El domingo por la mañana, Laura tenía ojeras. Marcos no lo notó. Hicieron las maletas con prisa. Dijeron que tenían que volver antes de lo previsto. ¿Todo bien?, preguntó Julián, genuinamente curioso. Sí, respondió ella. Solo cosas nuestras. Pagaron, dejaron la llave sobre la mesa y se marcharon. Julián observó el coche desaparecer por el camino de tierra. 2 días. Nada más. Pero había sido suficiente. Porque esa noche, cuando la casa volvió a quedarse vacía, Julián bajó al sótano y añadió una nueva anotación en su cuaderno. Pareja joven. Fase 1 completada. La casa respondió bien. Próxima vez, estancia más larga. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. La casa que alquilaba ya había elegido. Y los siguientes huéspedes no tendrían tanta suerte. Capítulo 3. El contrato invisible. Nadie recordaba haber visto a Julián firmar el contrato. No en persona. La propietaria del piso, una mujer jubilada que vivía en otra provincia, solo recordaba un intercambio de correos educados, precisos, casi excesivamente correctos. Julián había enviado su documentación completa, incluso más de la necesaria. Nóminas, referencias, un breve texto explicando que buscaba un lugar tranquilo,
sin vecinos conflictivos. Nada levantó sospechas. Eso era lo inquietante. El piso estaba en un tercer piso sin ascensor, en un edificio de los años 70. Pasillo estrecho, baldosas antiguas, paredes demasiado finas. Un lugar común. Invisible. Exactamente el tipo de sitio donde nadie mira dos veces. Julián llegó con una sola maleta. Los vecinos lo observaron desde las mirillas. No era joven, pero tampoco viejo. Vestía sencillo. Saludó con educación. Sonrió sin mostrar los dientes. Dijo buenas tardes con una voz neutra, sin acento marcado. Una mujer del segundo B comentó más tarde que le pareció demasiado correcto. Pero en ese momento no dijo nada. Nadie dice nada al principio. Durante los primeros días, Julián no hizo ruido. No puso música. No recibió visitas. No sacó la basura a horas extrañas. Se limitó a adaptarse al ritmo del edificio. Como si lo hubiera estudiado antes. A las 7:30 salía un vecino. A las 8:10 otro. A las 14 silencio. A las 22:45 se apagaban casi todas las luces. Julián aprendió esos tiempos sin mirar el reloj. Lo escuchaba todo. Los pasos. Las cisternas. Los ascensores de edificios colindantes. Las discusiones amortiguadas tras las paredes. Ese era su verdadero contrato con la casa. Escucharla. La primera modificación fue mínima. Movió el sofá unos centímetros. Desmontó una puerta interior para ventilar. Quitó el espejo del pasillo. Cambios que nadie notaría, pero que alteraban la acústica del piso. Julián se agachaba, golpeaba suavemente las paredes con los nudillos, medía los ecos. Anotaba mentalmente qué habitaciones devolvían el sonido más rápido, cuáles lo absorbían, cuáles lo distorsionaban. El dormitorio interior era perfecto, sin ventanas a la calle. Una pared compartida con el vecino mayor, que usaba audífonos. El ruido del tráfico lejano actuaba como cortina. Ese sería el centro. A los 10 días, publicó el anuncio. No en portales grandes. No con fotos llamativas. Un texto corto, casi anodino. Habitación disponible en piso tranquilo. Preferiblemente mujer. Ambiente respetuoso. Estancia temporal. Nada más. No parecía una trampa. No parecía una oportunidad especial. Parecía normal. Y lo normal siempre atrae a quien busca pasar desapercibido. La primera interesada escribió esa misma noche. Joven. Recién llegada a la ciudad. Trabajo nocturno. Eso hizo que Julián levantara la vista del portátil. Trabajo nocturno significaba horarios irregulares. Menos testigos. Menos rutinas claras. Le respondió sin entusiasmo excesivo. Le pidió verse al día siguiente para que conociera el piso y decidiera con calma. La calma era importante. Siempre lo era. Cuando ella llegó, Julián dejó la puerta abierta. Ese detalle era clave. Una puerta abierta transmite seguridad. Oculta mejor el peligro que una cerrada. La mujer recorrió el piso con curiosidad cansada. Miró el baño, la cocina, el dormitorio interior. No hizo demasiadas preguntas. Parecía agotada. Agradecida de haber encontrado algo rápido. ¿Hay mucho ruido por la noche?, preguntó. Julián negó con la cabeza. Aquí casi no se oye nada. No mentía. El piso estaba diseñado para eso. Ella aceptó en el acto. No pidió contrato formal. No pidió referencias. Pagó en efectivo la primera semana. Cuando se fue, Julián cerró la puerta despacio. Y por primera vez desde que alquiló el piso, sonrió. No por alegría, sino por confirmación. Esa noche, mientras la casa se acomodaba a un nuevo sonido,
Una respiración desconocida al otro lado del pasillo. Julián grabó una nota mental. La casa responde bien. La estructura permite aislamiento. El inquilino secundario no sospecha. Fase de observación iniciada. Se sentó en el sofá, apagó las luces. Escuchó. El piso había dejado de ser solo un lugar. Ahora era una herramienta. Y el contrato invisible acababa de firmarse. Capítulo 4. Las reglas no escritas. La tercera vivienda estaba en un barrio que los anuncios inmobiliarios llamaban tranquilo y los vecinos llamaban olvidado. Bloques de 4 plantas sin ascensor, fachadas con pintura descascarillada y portales donde el silencio tenía peso propio. Daniel llegó al atardecer, con la mochila colgada de un hombro y una carpeta fina bajo el brazo. La mujer que le abrió la puerta se llamaba Marta. 30 y muchos. Pelo recogido sin cuidado. Ojeras profundas. Sonrió con educación, pero no con alivio. «Pasa», dijo. «Perdona el desorden». No había desorden. Había huellas. Pequeñas marcas que solo alguien acostumbrado a mirar detectaba. Una silla ligeramente apartada de la mesa. Un picaporte más gastado de lo normal. Daniel no lo comentó. Nunca lo hacía. El piso era un segundo interior. 2 habitaciones, cocina estrecha, baño antiguo, olor a humedad leve, persistente. Marta habló rápido, como si quisiera terminar cuanto antes. La habitación es la del fondo. No uso el salón por las noches, trabajo temprano. No me gusta el ruido, nada de visitas, nada de fiestas, nada raro. Daniel asintió con calma. No fumo. No bebo. No traigo a nadie, dijo, recitando un guión que llevaba años puliendo. Ella lo miró por primera vez a los ojos. Dudó. Algo en él parecía tranquilizarla y al mismo tiempo inquietarla. Esa neutralidad absoluta. Como un espejo limpio. El alquiler es por semanas, añadió. Pago en efectivo. Daniel sacó los billetes sin discutir. Marta los contó 2 veces. Luego dejó la carpeta sobre la mesa. Aquí están las llaves. Y una cosa más. Se detuvo. Tragó saliva. Por las noches a veces se oyen ruidos. El edificio es viejo. Tuberías, vecinos. No quiero problemas. Daniel sonrió apenas. No me molestan los ruidos. Marta no devolvió la sonrisa. Esa noche, Daniel se instaló con precisión quirúrgica. No colocó fotos. No desempacó todo. Dejó la habitación funcional, no vivida. La cama alineada. La mochila bajo la mesa. El cuaderno escondido entre el somier y la pared. A las 23:48 apagó la luz. A las 0:12 escuchó el primer sonido. Un paso. No en su piso. Arriba. Un arrastre leve, luego silencio. Daniel no se movió. Contó respiraciones. 6 lentas. Una más profunda. A las 0:37, un golpe seco. No fuerte. Como un objeto pequeño cayendo. Marta se levantó. Él lo supo por el crujido del parquet y el chasquido de una puerta. No era miedo. Era costumbre. Daniel cerró los ojos y dejó que el edificio hablara. Al día siguiente, salió temprano. Observó el barrio como quien levanta un plano invisible. La panadería en la esquina, el bar de menú barato, la parada de autobús donde la gente miraba el suelo. Nadie se miraba a los ojos más de 2 segundos. A las 10:21, volvió al piso. Marta no estaba. Daniel entró, cerró con cuidado
y se quedó quieto, escuchando. El silencio era distinto de noche, menos sincero. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tenue, intermitente, como si alguien golpeara con los nudillos muy despacio. Daniel siguió el rastro hasta el baño. Se arrodilló junto a la pared que daba al piso contiguo. Golpe, pausa, golpe. 3 veces. Daniel apoyó la palma contra los azulejos. Sintió la vibración. Alguien estaba allí. Del otro lado. No hablaba, no gritaba. Solo marcaba presencia. Daniel retiró la mano. Se levantó. Sonrió. Las casas siempre revelaban más de lo que los inquilinos querían admitir. Marta regresó a las 6. Estaba más tensa que la noche anterior. Evitó la cocina. Evitó el pasillo. ¿Todo bien?, preguntó Daniel desde la habitación. Ella se sobresaltó. Claro. ¿Dormiste bien? Como siempre. Marta dudó. Se apoyó en el marco de la puerta. A veces... Empezó y se detuvo. Da igual. Son tonterías. Daniel no insistió. Las personas hablaban cuando necesitaban hacerlo. Forzarlas era un error. Esa noche, el sonido volvió. Más claro. Golpes suaves. 3. Pausa. 2. Pausa larga. Daniel anotó el patrón en su cuaderno. No palabras. Ritmos. A la 1:03, Marta golpeó su puerta. ¿Lo oyes?, susurró. Daniel se incorporó despacio. Sí. Ella palideció. No puede ser. El piso de al lado está vacío desde hace meses. Daniel la miró en silencio. No mostró sorpresa. No mostró duda. Las casas guardan ecos, dijo. A veces no son de ahora. Marta retrocedió un paso. No digas eso. Perdón. Se quedaron quietos. El golpe volvió. Más fuerte. Marta se llevó la mano a la boca. Yo no estaba antes, dijo. Desde que empezaste a alquilar, han pasado cosas. Daniel inclinó la cabeza. Las cosas siempre pasan. Solo que a veces alguien las escucha. Ella cerró la puerta de golpe. A las 2:11. El sonido cambió. No era un golpe, era un arrastre. Lento, continuo. Como algo pesado moviéndose con dificultad. Daniel se levantó, descalzo, y apoyó el oído en la pared del baño. El ruido venía del piso contiguo. Claramente. Sacó el móvil. No grabó. No aún. El arrastre se detuvo. Hubo un golpe seco. Luego silencio absoluto. Daniel esperó. Contó hasta 100. Hasta 200. Hasta que su pulso se estabilizó. Entonces escribió en el cuaderno. Vivienda 3. Señales claras. Resistencia previa. Miedo activo. Ocultamiento. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y sonrió en la oscuridad. Porque ya lo sabía. Esta casa no solo alquilaba habitaciones. Alquilaba secretos. Capítulo 5. Las paredes no olvidan. El piso volvió a quedarse vacío un martes por la mañana. No hubo gritos. No hubo vecinos alertados. No hubo sirenas. Solo una maleta rodando por el pasillo. Una puerta cerrándose con demasiada suavidad y el eco de unos pasos que no regresaron jamás. Julián observó el apartamento desde el marco de la puerta, con la misma expresión neutra de siempre. No había prisa, nunca la había. El tiempo, para él, no era una urgencia,
sino una herramienta. Esperó unos segundos más, como si aún escuchara algo. Luego entró. El piso estaba limpio, demasiado limpio. Eso era lo que siempre le llamaba la atención. Las personas dejan huellas, incluso cuando creen que no. Una taza mal colocada, una marca de zapatilla, una esquina del sofá ligeramente hundida. Julián lo veía todo, y lo corregía todo. Recorrió las habitaciones con calma, abriendo armarios, revisando cajones, comprobando rincones. No buscaba objetos de valor. Eso no le interesaba. Buscaba restos de presencia, evidencias de vida. En el dormitorio, encontró el colchón aún tibio. Sonrió apenas. Un gesto mínimo que solo aparecía en esos momentos. Abrió la ventana y dejó que entrara el aire frío de la mañana. Luego sacó el móvil y tomó una sola fotografía. La habitación vacía, sin personas. La guardó en una carpeta con un nombre simple. Inquilinos. Fase 2. 2 días después publicó de nuevo el anuncio. No cambió las fotos. No cambió el texto. Solo ajustó el precio unos euros por debajo del mercado. Suficiente para atraer. Siempre funcionaba. Las respuestas comenzaron a llegar en menos de una hora. Parejas jóvenes. Trabajadores temporales. Personas solas. Julián leía cada mensaje con atención. No respondía a todos. Nunca lo hacía. Seleccionaba. No por apariencia, ni por edad, ni por género. Seleccionaba por el tono. Los que preguntaban demasiado, fuera. Los que se disculpaban al escribir, fuera. Los que parecían seguros, confiados, ocupados, esos eran los adecuados. Se detuvo en uno. Hola, me interesa el piso. Trabajo de noche, soy técnico de mantenimiento. Busco algo tranquilo. Podría mudarme esta semana. Turno de noche. Eso siempre facilitaba las cosas. Julián respondió con rapidez, algo poco habitual en él. La visita fue esa misma tarde. El hombre llegó puntual. 30 y pocos años. Ropa sencilla. Mirada cansada, pero firme. Recorrió el piso con interés real. Tocó las paredes, abrió grifos, se asomó por la ventana. Es silencioso, dijo, eso me viene bien. Julián asintió. Los anteriores inquilinos decían lo mismo. No era una mentira. Tampoco era toda la verdad. Firmaron el contrato sin complicaciones. El hombre no hizo demasiadas preguntas. No pidió rebajas. No quiso negociar nada. Julián anotó ese detalle mentalmente. Las personas que no negocian suelen creer que tienen el control. La primera semana transcurrió sin incidentes. Julián no apareció. No escribió. Dejó que el nuevo inquilino se instalara, que se apropiara del espacio, que bajara la guardia. Sabía que la confianza no se impone. Se cultiva. La segunda semana dejó la primera nota. No en la puerta, no en el buzón, en la cocina. Una hoja doblada con letra clara y cuidada. Recuerda ventilar el piso. La humedad se queda en las paredes. Nada más. El hombre la encontró al llegar de trabajar, de madrugada. Frunció el ceño. Revisó la cerradura. Todo parecía normal. Supuso que Julián había entrado con una copia. No le gustó, pero tampoco le dio demasiada importancia. Ese fue el primer error. A partir de entonces, las pequeñas intrusiones comenzaron. Un objeto cambiado de lugar. Una persiana subida.
Un vaso lavado cuando estaba seguro de haberlo dejado sucio. Nada evidente. Nada que pudiera demostrar. Solo la sensación incómoda de no estar completamente solo. El hombre empezó a dormir mal, a trabajar peor, a llegar a casa con la tensión acumulada de quien siente que algo no encaja. Una noche, al entrar, encontró otra nota. Las paredes escuchan más de lo que crees. Esta vez sí miró alrededor con cuidado. Revisó habitaciones, armarios, el baño. No encontró a nadie. Pero el silencio del piso se le hizo pesado, casi físico. No llamó a Julián. Segundo error. Julián observaba desde la distancia. No entraba cada día. No era necesario. Bastaba con aparecer lo justo para que la mente del otro empezara a completar los huecos. La imaginación siempre hacía el trabajo más sucio. Desde la vivienda contigua escuchaba los movimientos, el ritmo irregular de los pasos, la ducha encendiéndose a horas extrañas, el televisor siempre bajo, como si temiera hacer ruido. Una noche, alrededor de las 3, Julián apoyó la oreja contra la pared compartida. Escuchó al hombre hablar solo. No hay nadie. Julián cerró los ojos. Ese era el sonido que esperaba. El piso, mientras tanto, parecía reaccionar. Crujidos nuevos, golpes leves, tuberías que gemían como si alguien las presionara desde dentro. El hombre comenzó a dormir con la luz encendida. Luego, con una silla trabando la puerta. Después, dejó de dormir. Cuando volvió a encontrar una nota, esta vez en el dormitorio, sus manos temblaban. Este lugar siempre acaba igual. La hoja estaba perfectamente centrada sobre la almohada. El hombre salió del piso esa misma noche. No volvió. Julián esperó. Esperó 3 días completos antes de entrar. Cuando lo hizo, encontró el piso exactamente como le gustaba. Abandonado, silencioso, disponible. Recogió las notas sobrantes. Ventiló, limpió. Antes de irse, pasó la mano por la pared del pasillo. Fría, sólida, fiel. Buen trabajo, susurró. Luego cerró la puerta. El anuncio volvería a publicarse al día siguiente. Y el piso, como siempre, estaría listo para recibir a alguien nuevo. Capítulo 6. Los objetos que no deberían estar. El piso volvió a alquilarse un lunes por la tarde. El anuncio había estado activo menos de 24 horas, cuando una pareja joven escribió preguntando por disponibilidad inmediata. No pidieron rebaja. No preguntaron por el barrio. No quisieron ver otros pisos. Aceptaron las condiciones sin discutirlas, como si el lugar los hubiera estado esperando. Víctor observó el mensaje desde su portátil con una calma ensayada. Cada nuevo inquilino llegaba siempre igual. Urgentes, necesitados, con una prisa que les impedía hacer preguntas incómodas. Personas en tránsito, con vidas desordenadas, perfectas para no dejar demasiadas huellas. Aún así, algo había cambiado. Desde la última vez, el piso ya no estaba limpio del todo. La mujer fue la primera en notarlo. Se llamaba Laura. Tenía 29 años y trabajaba en una empresa de mensajería. Habían llegado desde otra ciudad después de una ruptura complicada. El piso era temporal. Todo en sus vidas era provisional. Nada más cerrar la puerta, Laura percibió una sensación extraña. No era un olor concreto, sino algo más sutil, una mezcla de humedad antigua y metal. Como si el aire hubiera sido respirado demasiadas veces sin renovarse. ¿No te parece raro?, preguntó, dejando la mochila en el suelo. Su pareja, Dani, se encogió de hombros. Todos los pisos viejos huelen igual. Dale tiempo. Laura asintió, aunque no convencida. Caminó hacia la cocina y abrió uno de los cajones.
estaba vacío. Abrió otro. También. El tercero contenía algo inesperado. Una cucharilla suelta, sin juego, con el mango ligeramente doblado. ¿Esto estaba aquí?, preguntó. Danny negó con la cabeza. No lo vi cuando entramos. La dejaron sobre la encimera. No era importante. No todavía. Esa noche, mientras deshacían las maletas, Laura fue al baño. Al cerrar la puerta, escuchó un pequeño golpe seco, como si algo hubiera caído dentro del armario bajo el lavabo. Se agachó y lo abrió. Había un objeto en el fondo. Una horquilla negra, usada, con un pelo enredado aún atrapado entre los dientes metálicos. Laura la observó durante varios segundos, con una incomodidad creciente. No era suya. Danny llamó. ¿Trajiste horquillas? Ella se levantó despacio. Aquí hay cosas de alguien más. Danny apareció en la puerta, restándole importancia. Será de los antiguos inquilinos. No limpian tan a fondo como dicen. Pero Laura no respondió, porque sabía distinguir entre algo olvidado y algo que había sido colocado. A la mañana siguiente, Víctor pasó por el edificio. No subió. No tocó el timbre. Se quedó frente al portal, fingiendo las ventanas del segundo piso. Desde fuera, el lugar parecía igual que siempre. Anodino, discreto, invisible. Eso era lo que más le gustaba. El error había sido mínimo. Una cucharilla, una horquilla, objetos sin valor pero con memoria. Pequeños restos de una vida que ya no estaba. Había sido descuidado. O quizá no. A veces, dejar algo atrás no era un fallo, sino una forma de medir reacciones. De comprobar quién miraba dos veces y quién seguía adelante sin pensar. Víctor sabía perfectamente qué tipo de personas sobrevivían más tiempo. Esa tarde, Laura decidió limpiar. Sacó productos, guantes, trapos. Abrió armarios que no pensaba usar. Movió muebles que parecían demasiado pesados para su tamaño. Cada gesto era una forma de apropiarse del espacio, de hacerlo suyo, pero el piso se resistía. Detrás del sofá encontró un pendiente solitario. En la parte superior del armario del dormitorio, una pulsera rota. Dentro del congelador, una bolsa vacía con una etiqueta escrita a mano. Laura no la leyó en voz alta. No quiso. El piso ya no parecía solo un lugar de paso. Parecía un contenedor de restos. Cuando Danny llegó del trabajo, la encontró sentada en el suelo, rodeada de objetos alineados como pruebas. Esto no es normal, dijo ella. Nadie deja tantas cosas atrás. Danny miró la fila improvisada. ¿Y qué quieres hacer? Laura dudó. ¿Llamar al dueño? Víctor recibió la llamada a las 21:17. Escuchó en silencio. No interrumpió. Dejó que Laura hablara, que describiera los objetos, el malestar, la sensación de estar ocupando un espacio que no les pertenecía del todo. Lo siento mucho, respondió finalmente. No tenía constancia. Puedo pasar mañana y retirar lo que haya quedado. Laura colgó con una sensación ambigua. No alivio. No miedo. Algo intermedio. Víctor apagó el móvil. Mañana. Mañana sería el primer contacto directo. El piso ya había empezado a hablar. Y ella había escuchado. Eso, para él, era suficiente para saber que la historia avanzaba en la dirección correcta. Capítulo 7. Las paredes que escuchan. La casa nunca estaba del todo en silencio. No importaba la hora ni el inquilino. Siempre había algo. Una tubería que crujía. Un golpe seco en la madera.
el eco lejano de un paso que no coincidía con nadie. Marcos lo había notado desde el primer día, aunque decidió ignorarlo. Como casi todos. Esa noche, sin embargo, el sonido fue distinto. No vino de arriba. No vino del exterior. Vino de dentro de las paredes. Marcos estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto, intentando concentrarse en un trabajo que no avanzaba. El reloj marcaba la 1:47. El piso estaba a oscuras, salvo por la luz azul de la pantalla y la lámpara del pasillo, que parpadeaba desde que se mudó. Entonces lo escuchó. 3 golpes suaves, irregulares, como nudillos probando una superficie. Marcos levantó la cabeza de inmediato. Contuvo la respiración. Esperó, pensó en vecinos, en cañerías, en animales, en cualquier explicación que no lo obligara a levantarse. Pero el sonido volvió, esta vez más cerca. Venía del muro que separaba el salón del dormitorio. No era un golpe hueco, era sordo, apagado. Como si algo o alguien estuviera tocando desde el otro lado, sin espacio para moverse. Marcos se levantó despacio. Cada paso parecía amplificado por la casa. Se acercó a la pared y apoyó la mano. Estaba fría. Demasiado fría. «Hola», dijo en voz baja, sintiéndose ridículo al instante. No hubo respuesta. Pero sí un movimiento. Un roce lento. Arrastrado. Vertical. Marcos retiró la mano como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no recordaba haber sentido antes. No volvió a sonar nada. Durante varios minutos, el silencio regresó, pesado, incómodo. Marcos respiró hondo, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. El cansancio, el estrés, la sugestión. Pero cuando se giró para volver al sofá, vio algo que no estaba antes. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Marcos estaba seguro de haberla cerrado. A la mañana siguiente, la propietaria apareció sin avisar. Como siempre. Marcos escuchó las llaves en la cerradura a las 10 en punto. No llamó. No avisó. Simplemente entró. Como si la casa siguiera siendo suya aunque él pagara alquiler. «Buenos días», dijo ella, con una sonrisa demasiado ensayada. Venía a revisar una cosa rápida. Marcos no respondió de inmediato. La miró fijamente. Había algo en esa mujer que le incomodaba desde el principio. No era su voz ni su forma de vestir. Era la manera en que observaba el espacio. Como si no mirara muebles, sino recuerdos. Piper Bray. «¿Avisar antes no es una opción?», preguntó él. Ella sonrió más. «Esta casa es antigua, hay que estar encima. Da problemas». Marcos dudó. Luego habló. «¿Ha pasado algo aquí antes?», preguntó. «Me refiero a otros inquilinos». La mujer lo miró durante unos segundos de más. No parpadeó. «¿Por qué lo dices?». «¿Por qué?». Marcos tragó saliva. «He oído cosas por la noche». Ella sintió lentamente. «Las casas viejas hacen ruido». «No me refiero a eso». Silencio. La propietaria se acercó a la pared del dormitorio. Apoyó la mano justo donde Marcos había escuchado los golpes. Sus dedos recorrieron la superficie con una familiaridad inquietante. «Estas paredes son gruesas», dijo. «Guardan mucho». Marcos sintió un escalofrío. «¿Guardar qué?». Ella lo miró por fin a los ojos. «Vidas». Luego se rió, como si hubiera hecho una broma. «Es una forma de hablar», añadió. «No te preocupes». Pero Marcos ya estaba preocupado.
Esa tarde decidió investigar. Buscó el historial de la casa, registros municipales, anuncios antiguos, foros de alquiler. No fue fácil. La dirección había cambiado de número 2 veces en 20 años. El nombre de la propietaria aparecía asociado a varias empresas distintas. Demasiadas. Finalmente encontró algo. Un comentario en un foro viejo, casi enterrado. Viví allí 6 meses. Me fui sin avisar. No podía dormir. Se oían cosas en las paredes. Y una noche encontré una marca nueva en el suelo del dormitorio, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Nunca supe qué pasó con el inquilino anterior. Marcos cerró el portátil lentamente. Recordó el roce, los golpes, la puerta entreabierta. La casa no solo escuchaba, la casa recordaba. Esa noche, decidió no dormir. Se quedó en el sofá, con las luces encendidas, el móvil cargado, la mochila preparada. A las 2:13, el sonido regresó. Esta vez no fueron golpes. Fue una respiración lenta, rítmica, encajada en la pared. Marcos se levantó de un salto. El sonido se desplazaba, como si algo recorriera el interior del muro. Subía. Bajaba. Se detenía y volvía a empezar. Entonces escuchó una voz. No clara. No fuerte. Un susurro quebrado. «¡No te vayas!» Marcos gritó. Retrocedió hasta la puerta. Abrió. Salió al rellano sin mirar atrás. Bajó las escaleras de 2 en 2, con el pulso desbocado. Cuando llegó a la calle, respiró aire frío como si fuera la primera vez. Miró hacia arriba. Desde la ventana del dormitorio, una luz estaba encendida. Él la había dejado apagada. Y detrás del cristal, la sombra se movía lentamente. La casa seguía alquilándose, pero nunca estaba vacía. Y Marcos acababa de entender algo esencial. Algunos lugares no quieren nuevos inquilinos. Quieren que los antiguos se queden para siempre. Capítulo 8. Las paredes que escuchan. La casa volvió a llenarse. No de risas ni de conversaciones, sino de ese ruido sutil que solo aparece cuando alguien intenta fingir normalidad. El hombre, Daniel, había pasado la noche allí, en el dormitorio principal, sin saber que el sueño que lo venció no fue natural, sino inducido. Ahora, a las 8:20 de la mañana, se movía lentamente por la cocina, aún aturdido. La propietaria observaba desde el pasillo. No hacía ruido. Nunca lo hacía cuando no era necesario. Daniel abrió un armario y dejó escapar un suspiro. «Joder», murmuró. Se sentó en la mesa, con la cabeza entre las manos. Algo no encajaba. Tenía una sensación pegajosa en la nuca, como si alguien hubiera estado demasiado cerca durante la noche. Revisó su móvil. Batería al 12%. Ningún mensaje, ninguna llamada. Miró la hora. Más tarde de lo que acostumbraba. No recordaba haberse acostado. Eso era lo peor. La mujer tomó nota mental. La desorientación comenzaba a aparecer con más rapidez de lo habitual. Tal vez el compuesto había reaccionado de forma distinta con él. Cada cuerpo respondía de manera única. Mientras tanto, en el piso de arriba, el segundo inquilino, Héctor, bajó las escaleras. Vestía con prisa, con esa torpeza típica de quien no duerme bien. Cruzó una mirada rápida con Daniel. «¿Todo bien?», preguntó. Daniel dudó antes de responder. «Sí, creo que sí».
¿Tú dormiste aquí? Héctor frunció el ceño. Claro. En mi habitación. ¿Por qué? Daniel negó con la cabeza. Cosas mías. Pero no eran cosas suyas. Eran señales. La mujer apareció entonces en la cocina, con una sonrisa amable, perfectamente calculada. Buenos días, dijo. ¿Café? Ambos hombres asintieron casi al mismo tiempo. La autoridad implícita de la propietaria se imponía sin esfuerzo. Ella se movía con naturalidad, como si ese espacio fuera una extensión de su propio cuerpo. Mientras preparaba el café, observó los detalles: las manos temblorosas de Daniel, la mirada esquiva de Héctor, el silencio incómodo que se había instalado entre ambos. Las paredes escuchaban. Siempre lo hacían. Anoche hubo viento, comentó ella casual. A veces hace ruidos raros la casa. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Ruidos? Sí. Tuberías, vigas. Es una casa vieja. Héctor se encogió de hombros. Yo no oí nada. Daniel no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicar lo que sentía. Tenía la certeza de que algo había ocurrido, pero no podía ponerle forma, y eso era exactamente lo que ella buscaba. Ese mismo día, por la tarde, Daniel decidió salir a dar un paseo. Necesitaba aire, distancia, algo que no oliera a madera antigua ni a humedad atrapada. Caminó sin rumbo por el barrio, hasta que se detuvo frente a una pequeña tienda de ultramarinos. Dentro, una mujer mayor lo miró con atención. No eres de aquí, dijo, sin saludo previo. Daniel dudó. Vivo cerca. Ella negó lentamente. Esa casa no es buena. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué casa? La mujer bajó la voz. La que alquila habitaciones. Siempre entra gente nueva. Siempre se van. Algunos sin despedirse. ¿Y qué tiene eso de raro? La mujer lo miró fijamente. Que nadie vuelve a preguntar por ellos. Daniel salió de la tienda con el corazón acelerado. Caminó de regreso con pasos rápidos, como si la casa pudiera verlo desde la distancia. Cuando llegó, la encontró silenciosa, inmóvil, como si no hubiera nadie dentro. Pero ella estaba allí, observándolo desde una ventana del piso superior. Esa noche, Daniel decidió no beber nada que no hubiera preparado él mismo. Se encerró en su habitación con llave. Colocó una silla bajo el pomo, como si eso pudiera detener algo. Intentó dormir. No lo consiguió. A las 2:13 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo. Lentos. Medidos. Se detuvieron frente a su puerta. Daniel contuvo la respiración. El pomo no se movió. Los pasos continuaron. Minutos después, un sonido nuevo. El crujido de una tabla bajo el suelo. Justo encima de su cabeza, alguien estaba en el desván. Daniel no sabía que el desván llevaba años cerrado. No sabía que solo una persona tenía la llave. No sabía que, desde allí, la propietaria escuchaba cada respiración amplificada por la estructura de la casa. Tomó la grabadora que había instalado semanas atrás, una simple aplicación en el móvil. Quería pruebas. Algo real. Al revisar la grabación a la mañana siguiente, solo encontró una cosa: su propia respiración. Y otra más, superpuesta. Una respiración que no era la suya. Abajo, en la cocina, la mujer escuchaba el audio con auriculares. Sonrió levemente. Daniel ya no era un huésped. Era parte de la casa. Y la casa, una vez que te aceptaba, no te dejaba marchar. Capítulo 9. Las paredes escuchan. La casa estaba en silencio cuando Lucía regresó aquella noche. Un silencio distinto. No el habitual, cargado de eco y polvo, sino uno más denso, casi expectante.
como si las paredes hubieran estado aguardando su vuelta. Dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y se quedó quieta unos segundos, escuchando. Nada. Ni el crujido de la madera, ni el zumbido lejano de los cables eléctricos. Sin embargo, algo no encajaba. Lucía había aprendido a reconocer los sonidos de aquella casa como si fueran parte de su propio cuerpo. Cada vivienda tiene un lenguaje propio, y esa, en particular, hablaba en susurros antiguos. Pero esa noche estaba muda, demasiado. Avanzó despacio por el pasillo. El olor era distinto. No fuerte, no evidente, pero sí nuevo. Una mezcla metálica y húmeda, casi imperceptible, que le rozó la nariz y activó un recuerdo incómodo, difícil de ubicar. Abrió la puerta del salón. Todo parecía en su sitio. El sofá cubierto con la tela beige, la lámpara encendida a medias, la ventana cerrada. Caminó hasta la cocina y dejó el bolso sobre la encimera. Fue entonces cuando lo vio. La silla no estaba como la había dejado. Lucía se quedó mirándola fijamente. La silla de la cocina, la que siempre permanecía bajo la mesa, estaba ligeramente girada, apenas unos centímetros desplazada. Una diferencia mínima, insignificante para cualquiera, excepto para ella. Su respiración se volvió más lenta. ¡No!, murmuró más para convencerse que por miedo. Se acercó y tocó el respaldo. Estaba frío. No había señales claras de que alguien hubiera estado allí, pero la sensación persistía, clavándose en la base del estómago. Lucía no llamó a nadie, no encendió todas las luces, no salió corriendo. En su lugar, hizo lo que llevaba semanas haciendo sin darse cuenta: analizar. Revisó la cerradura. Intacta. Las ventanas cerradas. El baño, sin cambios aparentes. Cuando llegó al dormitorio, se detuvo en seco. El armario estaba entreabierto. Muy poco, apenas una rendija. Pero ella siempre lo cerraba del todo. Siempre. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mente comenzó a trabajar a toda velocidad, construyendo explicaciones que no lograban tranquilizarla. Tal vez el aire, tal vez un descuido, tal vez... Abrió el armario del todo, nada fuera de lugar. La ropa colgada, ordenada. Los zapatos alineados. Las cajas en la parte superior intactas. Sin embargo, al cerrar de nuevo, notó algo más. Un sonido leve, casi un roce, como si algo vibrara dentro de la pared. Lucía apoyó la oreja contra el muro. Silencio. Se apartó, nerviosa. Aquello era absurdo. El cansancio, el estrés del trabajo. Las historias que había escuchado sobre antiguos inquilinos. Su cabeza estaba jugando con ella, pero esa noche durmió mal. Se despertó varias veces, convencida de haber oído pasos. En una ocasión, creyó distinguir una respiración lejana, amortiguada, como si alguien estuviera al otro lado de una pared demasiado gruesa. Cuando amaneció, tenía la sensación de no haber descansado nada. Al día siguiente, habló con la propietaria por teléfono. ¿Ha entrado alguien en la casa últimamente?, preguntó Lucía, intentando sonar casual. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. No, claro que no, respondió la mujer. Nadie tiene copia de las llaves desde que tú estás ahí. Lucía dudó. ¿Estás segura? Quiero decir, ni algún técnico, fontanero... No, repitió la propietaria, esta vez con un tono más cortante. Esa casa solo la ocupas tú. Colgaron poco después. Lucía se quedó mirando el móvil. Algo en la respuesta le había incomodado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo.
como si la conversación no le hubiera gustado en absoluto. Esa tarde decidió revisar el sótano. No lo había hecho desde que se mudó. Era un espacio antiguo, con una puerta estrecha al fondo del pasillo, casi invisible. Bajó los escalones con el móvil en la mano, usando la linterna. El aire allí abajo era más frío, más húmedo. Las paredes de piedra parecían absorber la luz. Al fondo, encontró una pequeña habitación cerrada con un candado oxidado. Lucía frunció el ceño. ¿Eso estaba aquí? No recordaba haber visto ese candado antes. Se agachó y lo examinó. Estaba viejo, pero no inutilizado. Al contrario, parecía haber sido abierto y cerrado muchas veces. El metal estaba desgastado justo en la zona del cierre. Sintió un nudo en la garganta. Fue entonces cuando escuchó un ruido arriba. Un golpe seco. Luego, otro. Lucía se quedó completamente quieta. ¿Hola?, dijo con la voz temblorosa. No hubo respuesta. El sonido se repitió, esta vez más claro. El crujido de una puerta, la del salón. Su corazón empezó a latir con fuerza. Apagó la linterna del móvil, sin saber muy bien por qué, y se quedó en la oscuridad, conteniendo la respiración. Arriba, alguien caminaba despacio. No eran pasos firmes, eran cuidadosos, medidos, como si conocieran la casa. Lucía comprendió algo entonces. Con una claridad aterradora, aquella casa no solo guardaba secretos del pasado, alguien seguía usándola. Y ella acababa de darse cuenta demasiado tarde. Capítulo 10. El contrato invisible. La casa volvió a quedarse vacía al amanecer. El matrimonio se marchó sin despedirse del barrio, cargando el coche a toda prisa, como si temieran que alguien los observara. Nadie lo hizo. Nadie salvo él. Desde la ventana del piso de enfrente, Adrián, ese era el nombre que figuraba en el contrato, los vio irse con la misma serenidad con la que había observado llegar a todos los anteriores. Cada salida era una confirmación. Cada despedida, una prueba de que el método funcionaba. La casa no necesitaba violencia inmediata. Nunca la necesitaba. Bastaba con el desgaste lento, con la sensación constante de estar invadiendo un espacio que no les pertenecía del todo. Un hogar prestado siempre es más frágil que uno propio. Adrián cerró la libreta donde anotaba fechas, horarios y reacciones. En la última página escribió: duración 11 días. Resistencia psicológica, media. Final abrupto. Después arrancó la hoja y la quemó en el fregadero. A media mañana, la inmobiliaria publicó de nuevo el anuncio. Chalet adosado en zona tranquila. Ideal para familias o parejas. La palabra tranquila siempre le provocaba una sonrisa leve, no irónica. Técnica. Sabía que ese término atraía al tipo de inquilinos que buscaba. Personas cansadas, necesitadas de estabilidad, con rutinas previsibles. Personas vulnerables. Por la tarde ya había 5 solicitudes nuevas. Adrián las revisó con paciencia quirúrgica. Descartó a los jóvenes ruidosos, a los estudiantes, a los que trabajaban desde casa. Se detuvo en una. Clara M., 34 años, auxiliar administrativa, recién separada, una hija de 7 años, que pasaría fines de semana alternos con ella. Perfecta. Las personas solas con responsabilidades tienden a justificar lo injustificable durante más tiempo. El contrato se firmó 2 días después. Clara llegó nerviosa, con una carpeta azul llena de papeles y una sonrisa forzada.
Adrián fue amable, distante, impecable. Le explicó las normas básicas con una voz neutra. Horarios, basura, ruidos, mantenimiento. Si nota cualquier cosa rara, dijo ella, sin saber por qué. ¿Puedo llamarle? Él levantó la vista lentamente. Claro, respondió. Pero no suele pasar nada raro aquí. No era una mentira. Era una omisión. La primera noche transcurrió sin incidentes. La segunda también. Adrián sabía esperar. El miedo que llega demasiado pronto se confunde con una anécdota. El que aparece cuando la rutina ya está instalada, ese se enraiza. La tercera noche, a las 2:17, el sistema se activó. No un ruido fuerte. No un golpe. Solo el desplazamiento mínimo de una silla en la cocina. Clara se despertó sobresaltada. Se sentó en la cama, escuchando. Nada más ocurrió. Se convenció de que había sido el viento, o la casa asentándose. Volvió a dormir. Adrián anotó: primer estímulo, reacción leve, negación activa. Los días siguientes, los pequeños eventos se repitieron. Un grifo mal cerrado. Un interruptor que aparecía bajado. Un olor extraño en el pasillo que desaparecía al abrir la ventana. Nada concluyente. Nada denunciable. Clara empezó a dudar de sí misma. De su memoria. De su cansancio. Se decía que la separación le estaba pasando factura, que el estrés se manifestaba así. Eso era lo más interesante de su perfil, la culpa interna. El viernes por la noche, su hija durmió allí por primera vez. Adrián no aceleró el proceso. Nunca lo hacía cuando había menores. No por moral, sino por estrategia. Los niños alteran los tiempos, generan variables imprecisas. Esperó a que la niña se marchara el domingo. El lunes, el verdadero contrato comenzó a cumplirse. A las 22:46, Clara escuchó claramente pasos en la planta de arriba. Se quedó inmóvil en el sofá, con el mando en la mano. El sonido fue lento, deliberado. Un paso. Otro, como si alguien caminara sin prisa. ¿Hola?, preguntó en voz baja. Silencio. Subió las escaleras con el corazón desbocado. No encontró nada. Pero al bajar, vio algo que no recordaba haber dejado así. La puerta del trastero estaba entreabierta. Adrián, desde su piso, sonrió apenas. Ese gesto no era satisfacción, era precisión. Esa noche, Clara no durmió. Y por primera vez, buscó el contrato. Lo leyó completo, varias veces. No encontró nada fuera de lo normal, pero algo la inquietó profundamente. Una cláusula secundaria, escrita con lenguaje ambiguo, sobre derechos de acceso para revisiones estructurales. No especificaba fechas. No especificaba horarios. Sintió un nudo en el estómago. Al día siguiente llamó a Adrián. «Perdona», dijo intentando sonar tranquila. «¿Tú has entrado alguna vez sin avisar?» La pausa al otro lado de la línea fue exacta. Medida. «No», respondió él. «¿Por qué lo preguntas?» «No sé, dudo. Creo que escuché algo anoche». «Las casas hacen ruidos», dijo Adrián. «Sobre todo cuando uno está solo». Colgó. Y Clara se dio cuenta, demasiado tarde, de algo esencial. No había llamado para denunciar. Había llamado para buscar permiso para tener miedo. Esa noche, el contrato invisible quedó sellado. Y la casa, una vez más, empezó a cerrar sus puertas desde dentro. Capítulo 11. El piso que nadie quiso. El anuncio llevaba menos de 24 horas publicado y ya tenía más de 30 mensajes. Eso
en circunstancias normales, habría sido una buena noticia. Pero Laura sabía que no lo era. No cuando el precio era demasiado bajo. No cuando la ubicación era perfecta. No cuando el texto estaba escrito con una neutralidad inquietante. Como si alguien se hubiera esforzado demasiado en no decir nada. Piso amueblado, disponible de inmediato. Estancia mínima flexible. Nada más. Ni una palabra sobre los anteriores inquilinos. Ni una referencia al motivo del alquiler urgente. Ni siquiera una foto del dormitorio principal. Laura cerró el portátil y se quedó mirando la pared de la cocina. El silencio del piso actual le resultaba incómodo. Demasiado parecido a otros silencios que había aprendido a reconocer. Desde que empezó a investigar las desapariciones, había desarrollado una especie de radar interno. Una incomodidad física que se activaba cuando algo no encajaba. No era intuición romántica, era experiencia acumulada. Detalles que no cuadraban, huecos demasiado limpios. Y ese piso era un hueco enorme. 2 horas después estaba frente al edificio, un bloque antiguo, de 5 plantas, sin ascensor. Fachada de ladrillo visto. Persianas bajadas a distintas alturas. Portero automático con nombres borrados por el uso. Nada destacaba. Nada alertaba. Eso era lo más peligroso. Laura subió las escaleras despacio. El sonido de sus pasos resonaba con eco, como si el edificio estuviera hueco por dentro. Al llegar al tercero, se detuvo frente a la puerta del piso. La cerradura era nueva. Demasiado nueva para un edificio así. Tocó el timbre. Pasaron unos segundos. Luego, la puerta se abrió. El hombre que apareció no sonrió. No porque fuera antipático, sino porque parecía no recordar cómo se hacía. Laura, dijo ella, tendiéndole la mano. Sí. Pase, respondió él, ignorando el gesto. El interior del piso estaba impecable, demasiado. No había rastro de vida reciente, ni una mota de polvo, ni una marca en las paredes, ni un olor reconocible. Era como un decorado preparado para ser observado, no habitado. ¿Cuánto tiempo lleva vacío?, preguntó Laura, caminando hacia el salón. Lo justo, respondió el hombre. ¿Y antes? Antes estuvo alquilado. Laura se giró lentamente. ¿A quién? El hombre dudó apenas un segundo, pero fue suficiente. A distintas personas. Ese plural la golpeó con fuerza. ¿Puede concretar? Prefiero no dar datos personales. Laura sintió, pero ya había tomado nota mental. Llegaron al pasillo. 3 puertas. Baño, dormitorio pequeño, dormitorio principal. Puedo ver la habitación grande. El hombre no respondió de inmediato. Abrió la puerta con un gesto seco. El dormitorio estaba perfectamente ordenado. Cama hecha, mesillas vacías, armario cerrado. Pero había algo. Laura lo sintió antes de verlo. El aire. Era distinto, más denso, más frío. Se acercó despacio al armario y lo abrió. Dentro, en la pared del fondo, había marcas. Arañazos superficiales. Irregulares. No profundos, pero repetidos. Como si alguien hubiera pasado los dedos una y otra vez por el mismo punto. ¿Esto?, preguntó Laura, señalando las marcas. El hombre se tensó. Eso ya estaba. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Mentía. No porque Laura pudiera demostrarlo, sino porque nadie dice, desde siempre, cuando habla de un piso alquilado. Sabe que varias personas desaparecieron después de vivir en pisos como este. Dijo ella, observándolo fijamente.
El hombre cerró la puerta del armario con brusquedad. No sé de qué me habla. Yo sí, respondió Laura. Y este piso encaja demasiado bien. Silencio. El hombre la miró por primera vez directamente a los ojos. ¿Va a alquilarlo o no? Esa pregunta, tan simple, fue la confirmación definitiva. No estaba preocupado por la verdad, solo por ocupar el espacio de nuevo. No, dijo Laura, pero alguien más vendrá. El hombre frunció el ceño. ¿Quién? Laura se acercó a la puerta de entrada. La gente que empieza a hacer preguntas cuando los silencios se repiten. Salió sin despedirse. Esa misma noche, Laura escribió un informe completo. Dirección. Características. Historial de anuncios similares. Fotografías. Detalles del casero. Coincidencias con otros pisos. Todo apuntaba al mismo patrón. Personas que entraban. Personas que no volvían a salir. Y pisos que se limpiaban demasiado bien después. Antes de apagar el ordenador, recibió un mensaje anónimo en su móvil. No es el único piso. Hay más. Y algunos siguen ocupados. Laura cerró los ojos. Ya no estaba investigando un caso. Estaba dentro de una red. Y alguien, en algún lugar, acababa de darse cuenta. Capítulo 12. Las paredes que escuchan. La casa estaba vacía otra vez. Eso fue lo primero que pensó Laura cuando abrió la puerta con la llave que aún conservaba. No había maletas nuevas, ni zapatos en la entrada, ni ese olor distinto que dejaban siempre los inquilinos al llegar. Solo el mismo aire estancado, una mezcla de humedad, detergente barato y algo más difícil de definir. Un rastro antiguo que no se iba nunca. Entró despacio, cerrando con cuidado. Había aprendido a moverse así desde hacía semanas, como si el sonido pudiera delatarla ante alguien invisible. Aunque sabía que nadie debía estar allí, la sensación de ser observada se adhería a su piel como una segunda capa. Encendió la luz del salón. Nada fuera de lugar. Demasiado orden. El piso llevaba apenas 2 días vacío desde que el último huésped se marchó de madrugada sin despedirse, dejando el sobre del alquiler bajo la alfombra, como todos los anteriores. Laura había fingido normalidad ante el administrador del edificio. Había dicho que el chico tuvo una urgencia. Nadie preguntó más. Nunca lo hacían. Caminó hacia el pasillo. Cada paso resonaba con una claridad incómoda. El suelo antiguo crujía siempre en el mismo punto, frente al armario empotrado. Laura se detuvo allí, como lo hacía cada vez. Ese crujido no era nuevo, pero últimamente le parecía distinto, más profundo, como si el sonido viniera de debajo, no de la madera. Abrió el armario. Las cajas seguían donde estaban. Sábanas, mantas, productos de limpieza. Todo parecía normal. Demasiado normal para un piso que había visto pasar a tantas personas en tan poco tiempo. Cerró. Respiró hondo. Y entonces lo oyó. Un sonido leve. Un roce. No venía del armario. Venía de la pared. Laura apoyó la mano en el tabique que separaba el dormitorio del salón. Estaba frío. Siempre lo estaba. Pero ahora, al contacto, sintió algo distinto. Una vibración mínima, casi imperceptible, como el eco lejano de un movimiento que ya había terminado. Retiró la mano de golpe. No, murmuró. No puede ser. Había intentado convencerse de que todo eran coincidencias. Las desapariciones, los inquilinos que no dejaban rastro, las llamadas que nunca contestaban. Madrid era grande. La gente se perdía todos los días. Pero aquel piso tenía un peso distinto. Entró en el dormitorio principal.
La ventana seguía cerrada, las persianas a medio bajar. La luz se filtraba en líneas grises sobre el suelo. Laura se agachó junto a la pared del fondo, la misma donde semanas atrás había visto una grieta nueva. Ahora la grieta era más larga. No mucho, pero lo suficiente para que no pudiera negarlo. Pasó el dedo por ella. El yeso se desprendió con facilidad, dejando un rastro blanquecino en su yema. Debajo, algo más oscuro asomaba. Laura sintió cómo el pulso se le aceleraba. El cuerpo sabía antes que la mente. Fue entonces cuando recordó las palabras del inspector Molina, días atrás, cuando ella había insinuado, solo insinuado, que algo no estaba bien en el piso. Las casas no hacen desaparecer personas, le había dicho él, lo hacen las personas. En ese momento, Laura entendió que ambas cosas podían ser ciertas. Esa misma tarde, Molina volvió al edificio. No porque alguien lo hubiera llamado oficialmente, sino porque algo en la voz de Laura, durante la breve conversación telefónica, había cambiado. Ya no sonaba confundida. Sonaba decidida. No quiero que lo mire como un piso, le dijo cuando entraron juntos. Quiero que lo mire como un lugar que ha visto cosas. Molina no respondió. Observaba. Siempre lo hacía. Caminó por el salón, el pasillo, el dormitorio. Tocó las paredes. Escuchó. Se detuvo justo frente al armario. Aquí, dijo, el suelo suena distinto. Laura asintió. No estaba loca. El inspector se agachó, presionó con la mano. El crujido fue más profundo que antes. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido no fue hueco, fue apagado. ¿Cuántas personas han pasado por este piso en el último año?, preguntó. Laura tragó saliva. Más de las que puedo recordar. Molina se incorporó despacio. La miró por primera vez directamente a los ojos. Entonces ya no hablamos de casualidades. Sacó el teléfono. Necesito una orden, dijo. Y refuerzos. Laura apoyó la espalda contra la pared. Sentía una mezcla de alivio y terror. Porque si Molina tenía razón, si ese piso ocultaba algo, entonces ella había sido parte del mecanismo. Aunque no lo supiera. Aunque no lo quisiera. Las paredes guardaban silencio. Pero ya no por mucho tiempo. Porque cuando una casa ha escuchado demasiado, siempre termina hablando. Capítulo 13. La habitación que nadie pide. La habitación del fondo siempre quedaba vacía. No figuraba en los anuncios, no aparecía en las fotografías, y cuando algún inquilino preguntaba por ella, Laura respondía con naturalidad que estaba en reformas. Era una mentira repetida tantas veces que ya no le exigía esfuerzo. La pronunciaba con la misma voz con la que ofrecía café o explicaba las normas de la casa. Sin embargo, esa noche, alguien la pidió. El mensaje llegó a las 22:41. Un hombre, voz tranquila, educada. Decía que había visto la casa desde fuera, que necesitaba algo urgente, solo por unos días. No le importaba el precio. No le importaba el tamaño. Solo preguntó una cosa. ¿Está libre la habitación del fondo? Laura leyó el mensaje 3 veces. Sintió ese pequeño tirón en el estómago que ya conocía bien. No era miedo. Era anticipación. Contestó pasados 10 minutos. Sí. Está disponible. No añadió nada más. El hombre llegó 1 hora después. 40 y tantos. Bien vestido. Sin prisa. Olía a colonia limpia. A alguien que se ducha incluso cuando no hay nadie esperando. Traía una mochila pequeña y una mirada demasiado atenta. Cuando cruzó el umbral, Laura notó algo distinto. No era nerviosismo, era reconocimiento.
como si él también hubiera estado esperando ese lugar. Es más grande de lo que pensaba, comentó, recorriendo el pasillo con la mirada. La gente no se fija en las casas, respondió Laura. Solo en los anuncios. Le mostró el salón, la cocina, el baño compartido. Él asentía en silencio. No tocaba nada. Observaba. Cuando llegaron al final del pasillo, Laura se detuvo frente a la puerta cerrada. «Aquí es», dijo. El hombre sonrió apenas. Perfecto. La habitación estaba intacta. Demasiado. La cama hecha. Las paredes limpias. El armario vacío. Nadie diría que allí habían desaparecido 3 personas en los últimos meses. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?, preguntó Laura. El justo, respondió él. Siempre es el justo. No preguntó por contrato, ni por empadronamiento. Pagó en efectivo. Laura no contó el dinero hasta que se quedó sola. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Laura escuchaba los pasos desde su habitación. No eran erráticos, no eran nerviosos. El hombre caminaba como quien mide un espacio. Abría cajones, cerraba puertas. Se detenía, volvía a andar. A las 3:12 se produjo el primer sonido distinto. Un golpe seco, controlado. Laura se incorporó en la cama. No encendió la luz. Contuvo la respiración. A las 3:14, otro golpe, más cercano. En la pared que separaba ambas habitaciones, Laura apoyó la mano contra el muro. Sintió la vibración. El hombre estaba moviendo algo pesado. A las 3:18, silencio. El tipo de silencio que no tranquiliza. Por la mañana, la casa olía a café recién hecho. Laura salió al pasillo. La puerta del fondo estaba entreabierta. Dentro, el hombre estaba sentado en la cama, de espaldas, con la mochila abierta a sus pies. No se giró cuando ella apareció. La habitación tiene buena acústica, dijo. No todas la tienen. Laura no respondió. ¿Sabe? Continuó él, he estado en muchas casas, pero pocas están preparadas. Entonces se giró. En su mano llevaba un objeto pequeño. Metálico. Ensangrentado. Creo que nos entendemos, dijo. Yo hago que se vayan. Usted hace que nadie los busque. Laura sintió como algo se rompía dentro de ella. No por culpa, no por horror, sino porque, por primera vez, no estaba segura de tener el control. Y eso, en esa casa, siempre había sido lo único que importaba. Capítulo 14. La casa devuelve lo que toma. La casa estaba vacía. Eso fue lo primero que pensó Clara al cruzar el umbral aquella noche. Vacía no de muebles ni de objetos, sino de algo más profundo, más difícil de definir. Como si el aire hubiera sido retirado y sustituido por una presencia inmóvil, expectante. Habían pasado semanas desde la última desaparición. Demasiado tiempo. En los casos que había estudiado, los silencios prolongados nunca eran señal de descanso. Eran pausas. Respiraciones contenidas antes del final. Clara avanzó despacio por el pasillo, linterna en mano. Las paredes devolvían su propia respiración con un eco suave, casi burlón. El suelo crujía en los mismos puntos de siempre, como si la casa quisiera demostrar que nada había cambiado y que, al mismo tiempo, todo era distinto. El informe estaba claro. La mujer que alquilaba habitaciones había desaparecido. Nadie la había visto salir.
Nadie la había visto entrar. Simplemente dejó de existir. Y ahora, por primera vez, la casa no tenía a nadie que la cuidara. En la cocina, el reloj seguía funcionando. Marcaba una hora imposible. Las agujas se habían detenido entre las 2:13 y las 2:14. Clara se quedó mirándolo más de lo necesario. Ese tipo de detalles siempre aparecían en los escenarios finales, como símbolos involuntarios del colapso. Sacó fotos. Anotó. Observó. Fue entonces cuando notó el olor. No era fuerte. No era el olor obvio de la descomposición. Era algo más sutil. Humedad antigua, metal, ropa guardada demasiado tiempo. El olor de los lugares donde nadie debería quedarse mucho rato. Siguió el rastro hasta la escalera que bajaba al sótano. La casa nunca había mencionado un sótano en los anuncios. El interruptor no funcionaba. Clara bajó con la linterna apuntando al frente, contando mentalmente los escalones. 12. 13. 14. Al llegar abajo, el haz de luz iluminó una estancia más amplia de lo esperado. Había colchones en el suelo, no uno ni dos, 4. Paredes con marcas, algunas recientes, otras tan viejas que parecían parte de la estructura. Cadenas cortas ancladas al muro, no para retener durante años, para retener lo justo. Clara sintió una presión en el pecho. No miedo. No todavía. Era la confirmación de algo que su mente ya había aceptado, pero su cuerpo aún no. La casa no era solo un escenario. Era una herramienta. Sobre una mesa improvisada había objetos personales. Un reloj barato, una pulsera rota, una libreta con nombres escritos y tachados. Cada nombre correspondía a un inquilino anterior. No todos estaban tachados. El último nombre seguía intacto, el de la propia dueña. Clara entendió entonces lo que había ocurrido. La mujer no había sido una asesina en el sentido clásico. No había perseguido. No había cazado. Había ofrecido refugio. Un lugar barato, temporal, anónimo. Personas de paso. Invisibles. La casa hacía el resto. La soledad, el aislamiento, la dependencia del espacio. El miedo a perder el techo. La imposibilidad de pedir ayuda sin perderlo todo. La casa no mataba, desgastaba. Y cuando alguien se rompía, desaparecía. Clara cerró los ojos un instante. Pensó en cuántas veces había pasado por anuncios así sin prestar atención. Cuántas personas habían confiado en una puerta cerrada con llave y un contrato verbal. Arriba, algo crujió. Clara levantó la cabeza. No estaba sola. El sonido era lento, pesado, como pasos que no intentaban ocultarse. Clara apagó la linterna por reflejo y se pegó a la pared. Su respiración se volvió controlada, mínima. Los pasos descendieron uno a uno. 12, 13, 14. La figura apareció al fondo de la escalera. No era la mujer. Era un hombre mayor, delgado, con ropa de trabajo. Miraba el sótano con una familiaridad inquietante. Sabía que alguien vendría, dijo, sin sorpresa. Siempre vienen al final. Clara encendió la linterna directamente a su rostro. ¿Quién es usted? El hombre sonrió sin alegría. El que arregla la casa cuando se estropea. Miró los colchones, las cadenas, los objetos. Ella se pasó de lista, añadió. Pensó que podía controlarlo todo. Pero la casa no pertenece a nadie. Clara comprendió entonces la verdad final. La mujer no había sido la primera, ni sería la última.
La casa cambiaba de manos, de cuidadores, de anfitriones. Pero el método era siempre el mismo. El hombre dio un paso adelante. Ya ha visto demasiado. Clara apretó la linterna. Esta vez, sí sintió miedo. La casa devolvía lo que tomaba. Y aún faltaba un último pago. Capítulo 15. La casa vacía. La casa volvió a quedarse en silencio. No fue un silencio repentino, sino uno que se fue instalando poco a poco, como el polvo que cae cuando nadie entra. Las persianas seguían medio bajadas. Las habitaciones conservaban el olor de los últimos inquilinos, una mezcla de detergente barato y humedad antigua. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo lo estaba. Clara permanecía sentada en la cocina, frente a la mesa de madera. Tenía las manos apoyadas sobre el tablero, inmóviles. La cafetera llevaba horas fría. El teléfono apagado. Ya no había necesidad de fingir normalidad. La policía había venido y se había ido. Preguntas educadas. Miradas largas. Silencios calculados. ¿Cuándo fue la última vez que vio a los inquilinos? Tenía buena relación con ellos. ¿Sabe por qué se marcharon sin avisar? Clara había respondido lo justo. Siempre lo justo. La versión ensayada había resistido, como todas las anteriores. No había contradicciones evidentes. No había pruebas directas. Solo ausencias. Y las ausencias en una ciudad grande rara vez tienen dueño. El inspector Molina salió del coche patrulla y miró la fachada por última vez. No le gustaban las casas así. Demasiado limpias. Demasiado neutras. Las casas inocentes no existen, solo las que saben esconder mejor lo que ocurre dentro. ¿No tenemos nada?, dijo su compañera. Sin denuncias previas, sin restos claros, sin cuerpos. Molina asintió, pero no se movió. Todavía respondió. Había algo que no encajaba. No en los hechos, sino en el ambiente. En cómo la mujer hablaba de los inquilinos. Como si fueran muebles que se cambian cuando ya no combinan con el salón. Pero la intuición no basta para cerrar una casa, ni para abrir un caso. Se marcharon. Esa noche, Clara recorrió cada habitación con calma. Tocó las paredes. Abrió armarios. Se detuvo frente al espejo del dormitorio principal, donde tantas veces había observado a otros reflejarse sin saber que ella también los observaba. Pensó en todos los que habían pasado por allí, los que llegaron con ilusión, los que se quedaron demasiado tiempo, los que entendieron tarde que aquella casa no era un refugio. Nunca había sentido culpa. No en el sentido tradicional. Para Clara, no era violencia, era orden, control, poder silencioso. Ella no atacaba, esperaba. Y el mundo siempre terminaba entregándole a quien no tenía a dónde ir. Pero algo había cambiado. La visita policial había dejado una grieta, no en la investigación, sino en ella. Una sensación incómoda. Nueva. Por primera vez, la casa parecía mirarla de vuelta. Días después, el anuncio volvió a aparecer en internet. Se alquila vivienda tranquila. Ideal para personas solas. Sin preguntas. Las visitas no tardaron. Siempre había alguien buscando empezar de cero. Siempre había alguien dispuesto a no hacer demasiadas preguntas. Clara sonrió mientras cerraba el portátil. El ciclo continuaría. La ciudad olvidaría. La casa seguiría en pie. Pero no estaba sola. En una carpeta olvidada del ordenador de la última inquilina, alguien había guardado audios, notas de voz, fragmentos de conversaciones grabadas, sin saber muy bien por qué. Miedo, tal vez. Instinto.
pruebas sin nombre. El archivo había sido subido automáticamente a la nube, y alguien en algún lugar empezó a escucharlos. La última imagen de la casa, semanas después, fue la de una puerta abierta, precintada por la policía, cámaras, vecinos asomados, un cartel de "no pasar". Clara observaba desde un coche, a varias calles de distancia, el rostro inexpresivo, la calma intacta, salvo por un leve temblor en los dedos. No todas las casas caen rápido, pero ninguna permanece para siempre. Y mientras el edificio se llenaba de ruido, preguntas y luces, Clara comprendió algo que nunca había aceptado. No era la casa la que la protegía. Era el anonimato. Y eso, por primera vez, estaba desapareciendo.